Introducción a la programación de aplicaciones móviles para escolares de la Araucanía. Taller 14. Recursividad. En este taller aprenderás a realizar cálculos factoriales y un nuevo método de ordenamiento llamado Merge Sort o ordenamiento por mezcla. Objetivos. Realizar ejercicios básicos de programación orientada a objetos y conocer y aplicar el concepto de herencia. Conceptos: objetos, métodos y funciones y recursividad. En este video podrás realizar las actividades del taller número 14 de IPAME. Etapa 1 de 5. Primero, crearemos la clase factorial. Dentro, importaremos la librería de Scanner y la librería de math.biginteger, que nos permite utilizar números extremadamente grandes. Luego, crearemos un método main. Dentro, enviamos un mensaje diciendo ingresa un número. Creamos un objeto de Scanner y la variable entera factorial en donde guardaremos el valor ingresado. Seguido a esto, un mensaje diciendo el factorial es ... Para obtener este factorial, debemos calcularlo. Para eso, creamos el método del tipo biginteger iterFact, que solicitará un valor del tipo entero que llamamos a. Dentro, creamos un objeto de biginteger llamado fact, el cual inicializamos con texto 1. Seguido a esto, creamos un ciclo for, el cual se repetirá según nuestro número ingresado. Dentro de for, diremos que fact será fact.multiply. Dentro de la primera paréntesis, declaramos que será un nuevo biginteger. Luego, dentro de la segunda, usamos el método string.valueOf y le daremos el valor de i. Este método intenta transformar un texto numérico a un entero. En definitiva, este ciclo multiplicará todos los números naturales anterior al que hemos ingresado para calcular su factorial. Luego, retornamos fact. Finalmente, en nuestro método main enviamos un mensaje en donde usaremos el método iterFact, entregando la variable factorial guardada previamente. Etapa 2 de 5. Crearemos la clase factorial recursivo, la cual será en un principio idéntica a factorial. El primer cambio será el mensaje. Luego, creamos el método del tipo biginteger RACTFact, el cual solicitará un valor entero llamado a. Dentro, usaremos un if para ver si a es igual a 1. Si es así, retornamos un nuevo biginteger con texto 1. Si esta condición no se cumple, creamos un nuevo biginteger llamado fact, el cual se inicializa con el valor que se ingrese usando el método string.valueOf. Luego, retornamos la variable fact usando el método multiply, dándole el valor de rectFact, que es nuestro método, y a este mismo método el valor de a, que es el valor que ingresamos menos 1. Finalmente, en nuestro método principal, imprimiremos un mensaje usando el método rectFact, al cual le entregamos la variable factorial. Etapa 3 de 5. Crearemos la clase cociente. Dentro, un método main. En el método enviamos el mensaje el cociente de 10 y 3 es. Para obtener este resultado, necesitamos crear un método. El método será del tipo entero y se llamará cociente. Además, pedirá dos valores para realizar el cálculo, siendo int a e int b. Dentro del método, un mensaje diciendo llamada al cociente de sumado a la variable a y sumado a la variable b. Con un if verificaremos si a es menor a b. Si es así, retornamos un 0. Si no, retornamos 1 más el método cociente, dándole el primer valor como a menos b y el segundo valor como b. Finalmente, en main, un mensaje en el que usaremos el método cociente y entregaremos 10 y 3 como valores. Etapa 4 de 5. Crearemos la clase MergeSort, que es un método de ordenamiento. Dentro de nuestro método main, creamos un arreglo entero llamado a, con los valores 2, 4, 3, 5 y 1.
Luego creamos el método mergeSort, el cual pedirá un arreglo del tipo comparable llamado A. Dentro creamos un arreglo del tipo comparable llamado TMP, el cual tendrá el valor del largo del arreglo A, que es el que ingresamos. Este método se encargará de dividir nuestro arreglo. Luego creamos el método mergeSort, que solicitará las siguientes variables: un arreglo comparable llamado A, uno llamado TMP, un entero left y uno right. Lo primero será ver con un ciclo if si left es menor a right. Si esto es así, creamos la variable entera center, que será la suma de left y right dividida en 2. Luego usamos este método entregándole los valores que recibamos, cambiando right con la variable center. Esto significa que, primero, comparamos los números. Si el número de la izquierda es menor al de la derecha, se suman y dividen por 2. Y volveremos a usar el método reemplazando el valor de la derecha por este resultado. Y luego reemplazamos el número de la izquierda por el resultado más 1 para compararlo con el de la derecha. Esto irá ordenando los números. Luego usaremos un método que crearemos posteriormente llamado merge, al cual le daremos las variables a, tmp, left, center más 1 y right. En otras palabras, este método solicitará un arreglo comparable al que llamaremos a, otro llamado tmp y los enteros left, right y right end. Dentro creamos las variables enteras leftEnd inicializada como right menos 1, k inicializada como left y num inicializada como rightEnd menos left más 1. Seguido un while que comparará si la posición left es menor o igual a leftEnd, y además comparará si la posición right es menor o igual a rightEnd. Mientras esto sea así, se usará un if para comparar si el arreglo A en la posición left usando el método compareTo a el arreglo A en la posición right es menor o igual a 0. Si esta condición se cumple, se suma 1 a la posición K en el arreglo TMP y 1 a la posición left en el arreglo A. Si no, usando un else, sumamos 1 a la posición K en el arreglo TMP y 1 con la posición right. Luego usaremos otro while que comparará si left es menor o igual a leftEnd. Mientras esto se cumpla, sumará 1 a la posición K en el arreglo TMP y se igualará a left sumado a 1 en el arreglo A. Otro while que hará lo mismo que en el anterior, pero con la posición right y rightEnd. Por último, un for que se repetirá según la variable num y restando 1 a rightEnd. Dentro igualará la posición rightEnd en el arreglo A rightEnd en el arreglo TMP. Una vez hecho esto, usaremos nuestro segundo método mergeSort. En el primero, dándole los valores a tmp 0 y a length menos 1. Y por último, usaremos el primer método mergeSort, dándole nuestro arreglo seguido de un mensaje en donde usamos el método de ArrayToString, entregándole el arreglo A para que así se puedan leer los valores. Para este método importa la librería de arrays. Etapa 5 de 5. Creamos la clase Fibonacci. Dentro importamos la librería de scanner y creamos el método main. En main creamos el objeto de scanner y enviamos el mensaje: ingresa el número de elementos Fibonacci que desea generar. Guardaremos este valor en fib. Luego un mensaje que diga Fibonacci por algoritmo iterativo. Para realizar esto crearemos un método entero fibIter que solicitará una variable entera llamado n. Dentro, con un if, compararemos si el valor ingresado es igual a 1 o si es igual a 2. Si una de estas dos condiciones se cumple, retornamos 1. Bajo este if, creamos las variables enteras fib1, fib2 y fibon, todas inicializadas en 1. Usaremos un for con i inicializado en 3 y comparando si es menor o igual al valor ingresado.
Si esto se cumple, la variable fibon será igual a fib1 más fib2. Fib1 será igual a fib2 y fib2 igual a fibon. Luego retornamos fibon. Creamos otro método llamado fibrec que solicita un valor entero llamado n. Con un if veremos si n es menor o igual a 1. Si esto es así, retornamos n. Si no se cumple, usaremos este método entregándole n-1 sumado a este mismo método nuevamente con n-2 y retornamos este valor. Luego, en nuestro método main, enviamos un mensaje usando el método fibiter entregándole el valor ingresado, seguido de un mensaje que diga Fibonacci por algoritmo recursivo, y enviamos un mensaje usando el método fibrec entregándole el valor ingresado. Ahora, prueba tu código.